San Juan en el capítulo 4. Vamos a leer un pasaje de las Escrituras en ese lugar y vamos a seguir y vamos a continuar edificándonos por medio de la palabra en este concepto que estamos trabajando en este nuevo tiempo, que es el uno, ¿verdad? Porque como bien sabe usted y cada uno de los que estamos aquí, es que Dios nos ha establecido una palabra rectora allí al principio de año, así ya tan lejos, ¿verdad? En ese momento parecía tan cercano y tan incierto lo que nos deparaba este 2019, porque no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar, pero han pasado tantas cosas lindas, ¿verdad? Otras que nos han enseñado, porque no le tenga una mirada negativa pensando que hay cosas feas, sino que cada una de esas cosas que quizás no fueron tan agradables, lo que han producido en nosotros es una enseñanza. Amén. Sabe que cada vez que nosotros nos equivocamos, o cada vez que nos pasa algo, o cada vez que tomamos una decisión equivocada y nos encontramos en una posición incómoda, es una manera nueva que descubrimos de cómo no debemos hacer las cosas. Entonces no lo tome como algo negativo, sino que tómelo como una enseñanza. Transforme su mirada, párese en el uno, encuéntrese y que el Señor nos encuentre escondido en Él, parados en Él, en esa posición espiritual que nos pone el haber entregado nuestras vidas a Jesucristo y el haberlo reconocido como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y en aquellos principios de años el Señor nos hablaba y nos decía que íbamos a hacer una gran obra y en muchas ocasiones no podíamos entender, pero hoy llegando al final de año nos estamos dando cuenta de que en verdad Dios tenía cosas gloriosas y maravillosas preparadas para este año y estamos expectantes en estos meses que termina el año, porque todavía no ha terminado y hay cosas extraordinarias y gloriosas todavía que el Señor está haciendo, y puertas y ambientes que Dios está abriendo. Caras que al final del 2018 no estaban con nosotros, pero hoy están, y confiamos y creemos en el Señor que vamos a terminar juntos este 2019 adorando y alabando a Dios. Amén. Porque dice que el que persevera hasta el final. Entonces nosotros somos de los que perseveramos. Vamos a mirar qué tenés al lado y decirle: no somos de los que retrocedemos, somos de los que perseveramos. Amén. Y el Señor nos decía: hago una gran obra, y hoy nos encontramos a meses de terminar el año con extensiones, con casas, con almas creciendo, con expectativas, con proyectos, ¿verdad? Que el Señor ha transformado en este tiempo. Es por eso que nosotros podemos decir que en Él nuestra visión es transformada, es renovada. ¿Amén? ¿Amén? Nos lleva a que podamos ver como Él ve. Pero vamos a leer este pasaje de las Escrituras y usted va a entender a dónde nos queremos introducir y a dónde queremos llegar con todas estas palabras, que seguramente al final de esta predicación generarán una edificación en nuestra vida espiritual para que la imagen del Hijo se vaya perfeccionando en nuestras vidas. Capítulo 4 del libro de Juan, ¿sí? Vamos a leer, a mí me interesaría leer solamente el 35, pero vamos a leer desde el 31 para que podamos entender. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su voluntad y que acabe su obra, ¿No decís vosotros: aún falta 4 meses para que llegue la siega? Y aquí que yo os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra, otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis,
Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Amén y amén. Gracias, papá, por esta palabra. Gloria a Dios. Esta palabra del Señor se la dice luego de aquel viejo diálogo conocido. Digo viejo porque es muy conocido y en muchas ocasiones hemos escuchado la administración y las predicaciones a través de aquel diálogo en que Jesús tenía con la samaritana en aquel pozo que Jacob había abierto y que los samaritanos lo tenían como propio, ¿verdad? Cuando Jesús estaba pasando por la puerta de Samaria, le dijo a los discípulos: me es necesario entrar. Y les dijo: vayan a comprar algo para comer y yo me voy a quedar acá en el pozo para tomar algo. Y sabiendo Jesús que se iba a encontrar con aquella mujer. Y cuántas enseñanzas nos deja aquel diálogo con aquella mujer, ¿verdad? Nos habla de el agua que salta para vida eterna, nos habla de aquellos verdaderos adoradores, nos habla del amor, del perdón, de la misericordia de Dios, porque aquella mujer había tenido 5 maridos y con el que estaba tampoco era el de él, pero sin embargo Jesús le estaba ofreciendo la salvación. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos una mirada de juicio para aquellas personas que están en condiciones que las tinieblas lo han maltratado y han tomado decisiones que no han sido buenas para su vida? Pero iglesia amada del Señor, hoy vamos a hablar un poco de cómo debemos mirar y qué es lo que produce el estar en Cristo y cómo transforma nuestra visión cuando estamos escondidos en Él. Saben, en muchas ocasiones nosotros tenemos esa mirada de juicio hacia las personas, pero más Dios muestra su amor para con nosotros en que aún los pecadores son merecedores según la misericordia de Dios y no según el justo juicio de Él, sino según su misericordia, de la posibilidad de arrepentirse. Porque su Escritura dice que Dios no retrasa su venida, sino que pacientemente espera que todos procedamos al arrepentimiento, que la salvación sea manifestado para todos los hombres, no para algunos, y que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a Jesucristo, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree sea salvo y tenga vida eterna. Extraordinarios versículos donde nos manifiesta la misericordia de Dios, que más allá de que Dios pudiendo juzgar nuestras vidas, expresa su amor y su misericordia, permitiéndonos y dándonos una salida y un escape para que nosotros no seamos condenados no por Dios, sino por nuestros propios pecados. Es extraordinario y esa es una de las enseñanzas profundas, hermosas y amorosas que el Señor nos deja en este pasaje. Pero cuando volvieron ellos de comprarlo de la comida, le existían al Señor, le decían: Señor, come, come. Y Él le decía: no, tengo otra comida. Y después le salta, pareciera que Jesús hablaría un lenguaje o un diálogo descolgado, ¿verdad? Porque de repente está hablando con una mujer, cosa que no podían hacer los judíos, y mucho menos una samaritana. Le ofrece el amor de Cristo, le ofrece la salvación, le ofrece la oportunidad de ser salva de sus pecados. Luego le dice que no quiere comer porque hay otra comida que tiene que comer, y entonces se le genera un montón de preguntas a los apóstoles en ese momento. Pero Jesús le dice: la comida es hacer la voluntad de mi Padre. Y entonces todos se quedaron mirando: sí, gloria a Dios, amén, aleluya, pero también tenemos que alimentar la panza, habrán pensado, ¿no? Y entonces el Señor les empieza a hablar de la siega y de la siembra. Extraordinario. Pareciera una conversación descolgada y fuera del diálogo, pero en verdad lo que Jesús estaba haciendo era transformarlos y elevarlos a un nivel donde su visión es transformada a la visión de Cristo. Lo que estaba el Señor Jesús hablando en ese momento era de la transformación que debemos sufrir, padecer y ser transformados en nuestra forma de mirar a la hora de mirar a los hombres. Dice: ustedes ven los campos y ven que todavía falta, pero yo le digo, ya están listos. Jesús no les estaba hablando de unos campos naturales, porque su visión no era una cuestión natural o terrenal, sino que su visión era una cuestión celestial. Cuando Jesús estaba hablando de aquellos campos que estaban listos para la siega y esperando que los segadores salgan a recoger esa siega que ya había sido sembrada,
Jesús les estaba hablando de aquellos hombres y mujeres que están esperando que nosotros, su iglesia, sus apóstoles, sus iluminados, sus portadores, sus antorchas, salgamos a recoger esa cosecha. Hermano, la cosecha ya está lista. Está esperando que nosotros tomemos el compromiso. Qué alegría, qué contento. Saqué fotos de las chicas cuando estaban cantándoles a las mamás. Porque me gozaba de ver un equipo extraordinario. Porque no es un grupo, es un equipo. Hay una gran diferencia entre un grupo, porque un grupo es un conjunto de personas con un fin determinado o una tarea en común. Pero un equipo comparte valores, comparte principios, se acompañan, se apoyan, están velando el uno por el otro. Continuamente están atentos a aquel que está ahí al costado. ¿Sabe? Hay una gran diferencia entre grupo y equipo, y lo que hoy nosotros vimos fue un equipo de mujeres siervas de Dios que se dispusieron a honrar a sus mamás. Algunas la tienen presente, otras no la tienen presente, pero me gozaba en el Señor de ver el funcionamiento del equipo y entender y saber que esto que hoy estábamos viendo motiva y enciende los corazones de muchos para que muchos podamos involucrarnos en este trabajo extraordinario que es la siega sobrenatural que Dios nos está hablando en este pasaje. Pero para eso debemos estar en Él, permitirle que Él sea nuestro Señor. Y te digo permitirle no porque nosotros tengamos autoridad extraordinaria para decirle a Dios lo que tiene que hacer o dejar de hacer, sino que te digo permitirle porque nunca Dios va a hacer algo que vos no le permitas hacer. Dios no anda pateando puertas, la palabra de Dios dice que Él está a la puerta y llama. O sea, Él no anda pateando puertas, Él no está obligando a las personas y mucho menos a su iglesia a que le dé lugar a su vida y a que escuche su voz. Sino que Dios pacientemente espera que todos nosotros procedamos al arrepentimiento. A veces hay muchas personas que dicen, pero pastor, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Porque esperan que en la iglesia pase algo sobrenatural, extraordinario o milagroso. Y no entienden que el congregarse en medio de la congregación de los santos es compartir un tiempo de adoración y de edificación espiritual junto con aquellos que hemos creído. Lo milagroso, lo sobrenatural, lo extraordinario pasa en la intimidad con Dios cuando te atreves a poner en práctica todo lo que recibís en este lugar. Cuando vos decís, Señor, te quiero seguir conociendo, quiero experimentar, estar en el uno, quiero que tú transformes mi mirada para que yo ya no vea a los hombres como hombres, sino que ya vea la oportunidad de que podamos establecer y que le podamos alumbrar con el conocimiento de Jesucristo en sus vidas. Entonces van a comenzar a ver cosas extraordinarias, milagrosas. ¿Sabe? A veces y en muchas ocasiones nosotros pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Porque pedimos para nuestros propios deleites. Venimos delante del altar y le decimos al Señor, Señor, saname. Señor, haceme esto. Señor, ven, decime. Señor, bautízame. ¿Cuánto hace que no escucho a alguien que dice, pastor, quiero que me bautice en lengua el Señor? ¿Sabe, iglesia amada del Señor? Me desesperaba, pero aprendí algo. En mis principios, cuando yo pedía que el Señor bautizara mi vida con su espíritu y que me llenara y que comenzara a hablar nuevas lenguas, lo que pretendía yo era sentirme más o mejor que otros, porque decía, ¿cómo puede ser que a este hace 2 semanas que viene y encima lo bautizás? Y me enojaba con Dios y le decía, sí, ahora no me voy de acá hasta que no me bautizás, como obligándolo a que hiciera algo por mí. Pero sabe, el Señor fue procesando mi vida, pero cuando hablamos de proceso es hablando de impartición de la palabra y poder entender que todo lo que Dios hace no lo hace para la gloria del hombre o para que el hombre desarrolle un estatus, una posición social o eclesiástica, sino que todo lo que Dios hace, lo hace para que su gloria sea manifestada a los hombres y que el reino de los cielos siga siendo extendido. Por eso entendemos que hacemos una gran obra. Entonces necesitamos que a través del proceso de la impartición de la palabra nuestra visión sea transformada a la visión de Cristo y que podamos entender cuáles son los verdaderos propósitos y motivos por qué hacemos cada servicio.
¿Por qué nos congregamos? ¿Por qué necesitamos la palabra? ¿Por qué oramos? En ocasiones yo le digo, Señor, vos ya sabés lo que yo necesito, porque su palabra dice que antes que nosotros se lo pidamos, Él ya conoce cuáles son nuestras necesidades. Y le digo, vos sabés que necesito esto, aquello, lo otro, pero lo necesito para esto, para aquello, para lo otro. Yo espero, pero vos decime. Y me siento y a veces hago silencio por largos ratos, y a veces hablo, y a veces mi esposa me dice, ¿estás hablando solo? No, estoy hablando con el Señor. Ah, bueno, me dice. Pero porque yo necesito más que Él me escuche, poder aprender a escuchar su voz. Porque es su voz la que va a transformar mi vida, es su voz la que va a traer el entendimiento, es su voz la que va a traer ese conocimiento necesario para producir en mi vida la inteligencia espiritual que necesito para poder alcanzar y poder entender para qué alcanzo lo que alcanzo. No es simplemente para decir tengo esto o aquello o lo otro, sino que cada una de las cosas y cada una de las manifestaciones de la gracia de Dios en nuestras vidas tienen un propósito eterno en que nosotros administremos para que la gloria de Dios se manifieste y el reino de los cielos sea extendido. Amén. Por eso la mirada de Cristo transforma nuestra forma de sentir, nuestra forma de pensar y nuestra forma de hacer. El libro de Filipenses en el capítulo 2 dice, si hay algún consuelo, si hay algún gozo, haya en vosotros este mismo sentir, el cual hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no tuvo cosa en que aferrarse, sino que tomando la forma de hombre y estando en la condición de hombre, se humilló como siervo hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Wow! Cuando nuestros pensamientos son transformados a los pensamientos de Cristo y nuestros sentimientos a los sentimientos de Cristo, las expresiones de nuestras decisiones y de nuestras actitudes manifiestan a Cristo en nuestra vida. Por eso decíamos que estábamos escondidos en Él. Pero ¿sabe, iglesia amada del Señor? No es fácil expresar lo que sentimos, pero solo lo podemos hacer cuando estamos en Él, porque se necesita un valor extraordinario y sobrenatural. Y entiéndame esto, por favor, ser valiente no significa un atrevido, un audaz, uno que tome armas, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino que son poderosas en Dios. Porque nuestra lucha no tiene que ver con las confrontaciones cuerpo a cuerpo, sino que nuestras confrontaciones y nuestras luchas son en los ambientes espirituales para revertir aquellas palabras que producen tiniebla y establecer palabras que produzcan luz, para que sea establecido un proceso de transformación no solamente en nuestras vidas, sino en todos aquellos que la escuchan, para que la mirada sea transformada. Por eso, iglesia amada del Señor, necesitamos ser valientes, atrevernos a enfrentar aún aquellos miedos, porque para Cristo no fue fácil. Créame que no fue fácil ir a la cruz. Cuando nosotros vamos al libro de Lucas, en el capítulo 22 en adelante, dice la palabra del Señor que Él se tomó un tiempo para ir al monte Getsemaní a orar al Padre. Y así usted conoce la oración, esa que oró 3 veces y le dijo, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuánto estamos dispuestos a decirle, Señor, que se haga tu voluntad? Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. ¿Cuántas veces nosotros decimos esas palabras sin tomar conciencia de lo que en realidad le estamos diciendo? Porque a veces la voluntad de Dios, aunque es buena, perfecta y agradable, es buena, perfecta y agradable para Él. Porque establece su voluntad en nuestras vidas para que muchos conozcan. Pero su voluntad en ocasiones aflige nuestra carne. Y para poder estar dispuesto a eso debemos ser valientes. Porque cuando nosotros alcanzamos o procuramos tener esa actitud de valentía producida por la relación con el Espíritu Santo, porque nada es nuestro, sino que todo adquirido
por gracia y misericordia de Dios. Entonces, cuando desarrollamos esa actitud de valentía, nuestra visión es transformada. Imagínense esta ocasión, en este tiempo estamos trabajando con el libro de Filipenses en uno de los centros de entrenamiento del IBC, ¿verdad? Del Instituto Bíblico Contemporáneo. Y para que podamos entender la carta, fuimos a Hechos de los Apóstoles para poder comprender cómo fue fundada la iglesia de Filipenses en Filipos. La iglesia de los filipenses en Filipos. Y dice y cuenta la palabra que Pablo fue guiado por el Espíritu Santo, quien no le permitió entrar a una región que había en su corazón y que él anhelaba poder entrar a predicar a ese lugar. ¿Sabe, iglesia amada del Señor, que hay ocasiones en que nosotros tenemos muy buenas intenciones y que nosotros pretendemos hacer esto o aquello, o llegar acá o ir allá, y estar en este lugar y estar en el otro, pero el Señor no lo permite? Porque Dios tiene planes y propósitos en este eterno propósito que es establecer el reino de los cielos en cada uno de los hombres. Y a veces no nos permite hacer ciertas cosas o ir a ciertos lugares, y en ocasiones nosotros nos molestamos. Pero cuando desarrollamos una relación fluida, estrecha con el Espíritu Santo, podemos entender por qué en ocasiones relaciones se truncan, negocios no se dan, viajes se cancelan, porque entendemos que estamos sujetos al propósito de Dios, porque nosotros planeamos, disponemos y queremos. Pero sabe, iglesia amada del Señor, qué bueno es poder decirle al Señor: hágase tu voluntad. Y sabe que Pablo estaba allí queriendo ir a un lugar donde el Espíritu no le permitió, pero sí le guió a ir a otro lugar. Y cuando va allí, a Filipos, a la región de Macedonia, durante 3 semanas, dice la palabra del Señor, que predicaron el Evangelio y le anunciaron al Señor Jesús a todos los habitantes que podían haberlo escuchado su predicación. Pero solamente una mujer creyó en ellos. La mujer que era justamente de la región donde el Espíritu Santo no lo había dejado entrar. Y vos decís, ¿para qué me trajo acá? ¿Qué estoy haciendo acá? Si esta mujer es la de acá, me está diciendo ahora, ¿qué quiero decir? Que aquellos iban a creer y estos no. ¿Cómo es? No entiendo. Pero sin embargo ellos tenían una palabra de Dios porque no dudaron de lo que Dios había hablado a su vida. ¿Sabe? Una de las cosas que no tenemos que hacer es que cuando Dios te hable, es dudar de lo que Dios te está hablando, sino permanecer, permanecer, permanecer y permanecer. Porque separados de mí nada podéis hacer, dice el Señor. Y dice que estaba allí en Filipo, luego de 3 semanas de poder estar predicando, y nada, solamente esta mujer. Y no se abría el ambiente, hasta que el Espíritu de Dios, seguramente la palabra no lo dice, pero le dio testimonio de aquella mujer que tenía un espíritu de adivinación. Era el espíritu que gobernaba el ambiente espiritual de aquella ciudad. Y entonces Pablo, lleno del Espíritu Santo y encendido, porque viste que cuando vas a hacer liberación, hasta te sacás la corbata, la campera, ¿no? Te aflojás la camisa. Y le habrá dicho, ¡fuera! Y lo echó fuera. Y dice que al instante la mujer fue liberada. Pero ese instante en que ella era liberada de aquel espíritu que había posicionado en su vida, aquellos habitantes de aquella ciudad, cuando vieron que sucedió esto, arremetieron contra Pablo y Silas y golpeándolo no poco, sino bastante, y dándole varas en la espalda sin túnica, porque dice que lo sacaron y le empezaron a pegar. Lo encarcelaron. ¡Wow! Y estando allí, ¿sabe qué? A mí me llamó poderosamente esta parte. Dice que estando allí, encarcelados en un lugar oscuro, luego de haber sido maltratados, luego de haber sido guiados por el Espíritu a ese lugar, cualquiera de nosotros, yo pensaría, me equivoqué. Pero ¿sabe qué hicieron ellos? Lejos a quejarse,
lejos a rezongar, comenzaron a decirle al Señor cuánto lo amaban y cuánto lo adoraban. Y dice que cantaban himnos en aquel lugar y la gloria de Dios comenzó a manifestarse. Y aquel carcelero que estaba con ellos abrió su casa y toda su familia se convirtió al Evangelio de Jesucristo. Y así comenzó la iglesia de Filipo. Iglesia amada del Señor, cuando tenemos una palabra de parte de Dios, hay ocasiones en que los resultados tardan en venir, porque hay opresiones, hay oposiciones. Daniel capítulo 10 en el verso 12: desde el momento en que dispusiste a humillarte y a entender a tu Dios fueron oídas tus palabras. Pero he tenido un retraso, dice, porque el principado de Persia, el príncipe de Persia, luchó contra mí para que no te trajera el mensaje. Palabras del ángel a Daniel cuando Daniel estaba orando, buscando y clamando por una respuesta a Dios. ¿Estaríamos 21 días esperando la respuesta de Dios? Orando, ayunando 3 veces por día, diciéndole: Señor, respóndeme, ¿qué pasa que no me contestás? ¿Sabe que en ocasiones nosotros tomamos los silencios de Dios como sí, pero en ocasiones Dios calla por amor y se regocija sobre nuestras vidas con cánticos? Nunca tome el silencio de Dios como una respuesta afirmativa, porque puede ponerlo en una posición que no es la correcta. Una posición que no va a ser un ambiente propicio para que el Evangelio de Jesucristo sea establecido. ¿Sabe? Hay oposiciones espirituales que en ocasiones interfieren en lo que Dios está hablándonos y lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Es por eso que insistimos una y otra vez: perseverar y permanecer, porque el reino de los cielos sufre violencia y solo lo arrebatan los valientes, los que se atreven a enfrentar los miedos, las imposibilidades y lo que los ojos están viendo. Porque sabe, cuando Pablo y Silas estaban en ese lugar, sus ojos durante 3 semanas vieron nada, ningún fruto, ni un alma, pero tenían una palabra de parte de Dios. Tenían una palabra de parte de Dios. Y cuando alguien se levante a decirte lo contrario, vos ya sabés lo que tenés que decir, ¿verdad? Tengo una palabra de Dios. No hay ningún problema. Si vos tenés una palabra de Dios, hacé lo que tenés que hacer. Pero yo sé que Dios me ha hablado. Yo sé que Dios me ha dicho que haga esto. Y aquí estoy. Y de acá no me voy a mover. Porque de una forma o de otra, yo voy a estar acá cumpliendo. Porque aunque tengo miedo, porque aunque mis ojos ven cosas contrarias, yo sé y yo he creído en quien ha establecido la palabra en mi vida. Entonces, ¿sabes lo que va a pasar, iglesia amada del Señor? Tu mirada comenzará a ser transformada a la mirada de Cristo, porque ambientes espirituales comenzarán a abrirse. Comenzarás a establecerte en una posición espiritual donde comprenderás por qué el retraso y qué es lo que provocó ese retraso. Como le pasó a Daniel, como le pasó a Pablo y a Silas, como le pasó a aquellos 120 el día que recibieron el bautismo del Pentecostés. 40 días dice el Señor que estuvo con ellos, recordándoles todas las enseñanzas, y el Señor resucitó en la Pascua. O sea, el Pentecostés son 50 días después de la Pascua, 40 estuvo, 10 días tuvieron que esperar. ¿Sabe qué pasó, iglesia amada del Señor? En esos 10 días, 320 abortaron la misión. Porque dice Corintios capítulo 15 que cuando el Señor fue tomado y llevado a los cielos, 500 personas lo vieron, pudieron observar con sus ojos cómo el Señor era llevado delante de la presencia de Dios.
¡Wow! Y eran 500 personas que habían recibido ese mensaje y esa palabra. Vayan a Jerusalén y esperen hasta que el Espíritu Santo venga. No sabían ni cómo, ni de qué forma, ni qué era lo que él iba a hacer, ni cómo se manifestaba el Espíritu Santo, pero ellos tenían una orden, tenían una palabra: esperar, esperar. ¿Sabe? 380 durante esos 10 días fueron desertando, seguramente con excusas extraordinarias y algunas otras muy válidas. Que la casa, que los niños, que mi trabajo, que aquello, que lo otro, que el descanso, que el hambre, que el sueño, que el incómodo, que la espalda, que los pies, un montón de cosas. Pero 120 perseveraron, pues 120 se esforzaron. ¿Sabe por qué? Porque el reino de los cielos se hace fuerte y solo es para valientes, aquellos que se atreven a permitir que Dios transforme su mirada para que puedan ver y entender lo que está sucediendo a su alrededor. Hay que perseverar, hay que permanecer. No se puede pretender que Dios se acomode a nuestros tiempos. Es necesario que nosotros nos acomodemos a los tiempos de Dios. A los tiempos de Dios. Y Dios hará a su tiempo y perfeccionará la obra que ha comenzado en tu vida a su tiempo. ¿Vos crees que la sangre del Hijo fue derramado para que Dios juegue con nuestro tiempo o con su tiempo o con el propósito de Dios? La sangre del Hijo es muy respetada por el Padre. La sangre del Hijo es poderosa para limpiarnos de todo pecado. La sangre del Hijo fue el precio que el Padre pagó y que el Hijo pagó para que vos y yo tuviésemos el acceso a la vida eterna y a la salvación. Dios no va a jugar con eso. Dios no va a jugar con eso. Dios está esperando el momento oportuno en que nosotros maduremos y alcancemos la sensatez, la madurez necesaria para que lo que tiene preparado sea manifiesto y para que nuestra visión sea transformada a la visión del Hijo. Ellos no entendían y no podían lograr alcanzar el comprender lo que Jesús estaba viendo, y mucho menos lo que Jesús decía que era su comida, y mucho menos lo que era la voluntad del Padre, porque ni veían ni lograban alcanzar el entendimiento de eso. ¿Sabe? Nosotros en muchas ocasiones no entendemos las situaciones que nos pasan a nuestro alrededor. Creemos muchas veces equivocadamente que es por esto, por aquello o por lo otro. Pero ¿sabe? Cuando logramos ser transformados en hombres y mujeres valientes que perseveran en el Hijo, que permanecen en el Hijo, entonces nuestra visión es transformada y comenzamos a entender, y nuestros pensamientos se mudan a los pensamientos de Dios, porque dejamos de pensar lo que para nosotros era importante y comenzamos a pensar lo que para Dios es importante. Amén. Y eso se va a manifestar en nuestra vida cotidiana, en lo que hacemos, en la obediencia. ¿Sabe, iglesia amada del Señor? La obediencia no es hacer caso solamente. Porque la obediencia no tiene que ver con algo que yo haga exteriormente, sino que tiene que ver con lo que expreso que está dentro mío. Es como la punta del iceberg. Cuando nosotros vemos un iceberg flotando en medio del océano, solamente vemos un tercio de la enorme masa de hielo que está flotando en el medio del océano. 3/4 partes del iceberg están debajo del agua e imperceptible para el ojo humano a la distancia. Hay que acercarse lo suficiente, y es muy peligroso estar tan cerca del iceberg para que podamos ver la magnitud. O sea que si usted ve una inmensa masa de hielo flotando en el mar, piense que debajo del agua hay 3 veces más para sostener lo que está ahí.
A veces y en muchas ocasiones nosotros creemos que, bueno, entonces vamos a hacerle caso. Listo, yo soy obediente. Pero sabe, obediencia no tiene que ver con hacer caso a algo, sino que obediencia tiene que ver con expresar lo que hay dentro mío. Y es por eso que yo vengo hablándole durante todo este tiempo que es necesario ser valiente para que nuestra visión sea transformada. Porque cuando nuestra visión sea transformada, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos serán mudados a los pensamientos y a los sentimientos del Señor. Entonces, cuando pensemos y sintamos como el Señor, haya en vosotros este mismo sentir que también hubo en Cristo Jesús. Entonces no será un problema ser obediente, no importa lo que se ponga delante nuestro, no importa que sea una cruz cruel, porque sabemos que tenemos que ser obedientes, porque nuestra naturaleza interior fue transformada a la naturaleza del Hijo y expresa obediencia a pesar de lo que esté delante de los ojos. ¿Sabe, iglesia amada del Señor? Obediencia es expresar lo que hay en nuestro corazón. Obediencia es expresar lo que hay en nuestros pensamientos. Uno no expresa obediencia si adentro suyo no hay obediencia. Uno expresa lo que hay dentro suyo. Por eso la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sabe? Palabras mofas, vanas y desobedientes hablamos cuando nuestro corazón está lleno de desobediencia. No importa que nuestros hechos no expresen lo que nosotros estamos diciendo, es una cuestión de tiempo. Cuando nosotros comenzamos a expresar en nuestra boca desobediencia y comenzamos a rebelarnos con nuestros dichos, es una cuestión de tiempo que nuestras actitudes expresen lo que nosotros estamos diciendo, porque no es vanas palabras que las lleva el viento. Esos son dichos de los hombres para menospreciar el valor y el poder que tienen las palabras impartidas. Como está dentro nuestro y nuestra boca habla lo que está dentro nuestro, es una cuestión de tiempo de que se exprese lo que hay dentro. Y si expresás desobediencia, y si expresás rebeldía, en cualquiera de sus formas, en tus palabras, en cualquier momento, tus hechos manifestarán lo que hay dentro tuyo. Por eso, iglesia amada del Señor, la visión de Cristo no es transformada solamente con comprar unos anteojos o lavarnos los ojos, para que nosotros podamos ver como Cristo ve. No solamente alcanza con estar en Él, sino que es permitir que Él sea el que gobierne nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Sean transformados nuestros sentimientos a los sentimientos del Señor. Que amemos lo que Dios ama y que pensemos en lo que Dios piensa. Nadie tenga mayor estima de sí mismo que la que debe tener, dice. O sea, no te creas ni pienses superior al otro, porque Dios no lo pensó, sino que estando en la condición de hombre, se humilló a siervo. Pero dice la palabra de Dios que Él es Dios y que esa no fue la excusa, aunque era suficiente y basta para decir yo no voy, manda a otro. Pero dice que Él, siendo Dios, no se excusó, sino que se puso en nuestra condición. ¿Sabe, iglesia amada del Señor? La visión de Cristo es en muchas ocasiones diferente a nuestra visión. Dios no ve los problemas como situaciones a resolver, sino como oportunidades. Wow. Dios nos ve a los hombres que están gobernados como las tinieblas, como delincuentes, como borrachos, como drogadictos, como merecedores del juicio. Que se muera el delincuente ese. Esas jamás van a ser expresiones de Dios. Porque la palabra de Dios nos enseña en Efesios, para que usted lo anote, Efesios capítulo 4, en el verso 17 al 25,
hace una descripción de cómo Dios ve a aquel hombre que está sumergido en el pecado. Aquel que comete con toda avidez pecados de lujuria, dice la palabra de Dios. ¿Sabe cómo lo ve? Con su mente entenebrecida, su corazón endurecido, insensible a todas las cosas y su conciencia cauterizada. Por eso, iglesia amada del Señor, Dios tiene la mirada justa, perfecta, y no ve a los hombres como merecedores de condena, porque por eso Cristo vino a nosotros, sino que Dios ve a aquellos que están sumergidos en el pecado como su creación especial, como portadores de la gracia de Dios. Porque ¿sabes una cosa? Dios nos ha dado dones a cada uno de nosotros. Seguramente si nos ponemos a charlar un ratito, hay gracias extraordinarias que Dios ha depositado en tu vida, capacidades que otros no tienen para poder desarrollar y que traiga muchos beneficios al reino de los cielos, para que otros conozcan que Cristo, y cuando hablo de beneficio, por favor, sáquese el pensamiento de que pueden llegar a ser beneficios económicos, monetarios o patrimoniales. Cuando hablamos de beneficio, hablamos de muchas almas que conozcan la luz de Cristo. Porque esos son los tesoros que nosotros vamos a hacer en el reino de los cielos. Aleluya. Por eso Dios nos ha dado gracias, dones extraordinarios que se complementan los unos con los otros, que nos bendicen, que nos acompañan, que los necesitamos, porque los necesitamos. Haceme un favor, mira al que tenés al lado y decirle: te necesitamos. No te ausentes por mucho tiempo, porque te necesitamos. Dios tiene una mirada diferente y Dios quiere transformar esa mirada en nuestras vidas para que podamos ver como el Hijo, que cuando levantemos nuestra mirada podamos ver como el Hijo ve y que veamos los campos listos para la siega